Bueno, gloria a Dios. Creo que por ahí estamos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Yehoshua. Saludamos, ponderamos, exaltamos su nombre, el único nombre digno de ser entronado de tal naturaleza, de tal forma, de tal manera. Y en su nombre bendecimos a su amada, y su amada es la iglesia, es la iglesia de Yehoshua. Por eso a cada uno de mis consiervos, de mis hermanos, de mis pares, aquellos que somos pueblo, aquellos que tenemos a Yehoshua por Señor, por Salvador, le saludamos, le bendecimos y confiamos que tengamos la sensibilidad suficiente, la conducta necesaria para que así como es en el cielo pueda ser también aquí en la tierra, porque sin duda hay un modelo a seguir, hay un designio establecido, pero tiene que haber también una voluntad y un ejercicio de nuestra parte, ¿no? Ese ejercicio tiene que ver con el de trabajar en el día a día para que así como es arriba, sea abajo, así como es en el cielo, sea establecido aquí en la tierra en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que preciosa tarea nos ha sido comisionada. Tarea que aceptamos con enorme responsabilidad, con enorme gusto, aquellos que nos hemos enamorado del Señor, aquellos a quienes Dios nos ha enamorado desde hace ya varios años, el poder cumplir con la función que Dios nos ha dado, debe de ser motivo de enorme gratificación, motivo de enorme gratificación personal. No puedo concebirlo de otra manera. Definitivamente, como todos los aspectos de la vida, hay cosas que nos gustan más que otras, y debo reconocer que se me ocurre que, bueno, no sé si todos, tampoco quiero generalizar, al menos de arranque, pero entiendo que, bueno, varios de nosotros tendemos a hacer con mucho gusto, y vuelvo a insistir, con una enorme gratificación, las cosas que verdaderamente nos gustan, nos generan un deleite, sin entender que la responsabilidad que Dios nos pone es mayor. ¿A qué me refiero con es mayor? Con que va más allá de si me gusta o no me gusta. Va más allá de si yo lo termino de entender o no lo termino de entender. Más me vale que lo termine de entender, pero definitivamente la responsabilidad de Dios es mayor que cualquier concepto o que cualquier concepto que yo pueda llegar a tener o definición que yo pueda llegar a tener, porque definitivamente los parámetros de Dios implica un esfuerzo en todos los ámbitos, y eso implica trabajar y esforzarnos en una medida mayor, no solamente en aquellas cosas que nos son gratificantes y que las hacemos con gusto, sino aquellas cosas que francamente generan generan un esfuerzo, una medida de compromiso, como todo, pero que dejamos a las claras a entrever que no son las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Es como cuando vas a la escuela o al liceo, sos parte de algún espacio de formación. Bueno, yo vengo cuando digo yo, me refiero a mi entorno, ¿no? A mi familia primaria, que son mi esposa y mis hijos. Y venimos de horas de que les hayan entregado los carnés, tanto a los chicos que van a la escuela como al mayor que ya está en liceo. Y bueno, es recurrente y es normal y es natural esas conversaciones post-carné, el ver qué pasó con algunas cosas, que entendemos que puede estar pasando con algunas cosas, y
bueno, y ver, ¿no? Si entendemos que puede ser perfectible, más allá de que por definición yo creo que la vida en todos sus aspectos todo es perfectible, partiendo por la base de que Mashiach dijo sed perfectos como Él es perfecto, ¿no? Como nuestro Padre es perfecto. Por lo tanto, si bien pareciera ser altísima la vara, no deja de ser una vara alcanzable. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a insistir, tenemos que tener primero una concepción o una definición de los conceptos correctos. Tenemos asumo, por definición perfecto, algo matemáticamente calculado, ¿no? Milimétricamente calculado. Y bueno, la perfección a la que Dios se refiere no me parece que sea necesariamente de esa índole, sino que pasa por otro tipo de varas a la hora de medir, más allá de que esa es una de ellas. Y bueno, vuelvo sobre el tema. Es recurrente o es de rigor que frente a etapas de ese tipo uno diga, bueno, en esta bárbaro, en esta notable, en esta excelente, en esta superlativo, en esta, ¿qué pasó? En esta, ¿qué pasó? Bueno, estoy viendo que me acompaña, ¿no? Y le da una suerte de crisol de colores. En el fondo los dibujos de mi pequeña, a quien le gusta muchísimo dibujar, muchísimo ama dibujar. De hecho, ya prácticamente me estoy quedando sin paredes de dónde colocar sus dibujos. Y como verán allí, es bastante política, porque queda bien con papá y con mamá, ¿no? Allí los tradicionales colores de los cuadros más emblemáticos de nuestra nación. De más está decir cuál es el más importante, ¿verdad? De más está decir, así que lo obviaremos. Dejando al lado un poco las chanzas y volviendo a lo serio. Y bueno, las respuestas, cuando son sinceras, también dejan una enorme reflexión. Y es que cuando uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, mi papá, lo que pasa es que francamente esta no me gusta, esta me cuesta, esta no me genera escozor, esta me genera una alergia. Bueno, también muchas veces son acompañadas de una batería de argumentos maravillosas, como también lo hacemos nosotros los adultos y como también lo hacemos nosotros los cristianos, tristemente, a la hora de argumentar el por qué no estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Es maravillosa la frondosidad que podemos llegar a manejar a la hora de argumentar las razones por las cuales no estamos a la altura. Pero a ver, no es que tenés que quedar bien conmigo, hacé lo que vos quieras. No es que tenés que quedar bien con el pastor de turno, hacé lo que vos quieras. Es que tenés que quedar bien con tu Señor, punto. O sea, si tu vara es menor a esa, si las cosas que vos las haces por el pastor o el líder de turno, bueno, francamente estamos pendiendo de un hilo. Francamente estamos caminando por una cornisa y francamente nos estamos equivocando diametralmente, porque nuestra comparación jamás puede ser con un mortal, sino que tiene que ver con la figura de nuestro Señor Yahushua. Jamás. Yo entiendo que los mortales somos referenciales, debemos de serlo. Por eso la necesidad no solamente de serlo, sino parecerlo, no solamente de parecerlo, sino de serlo. Y es inevitable que así como los padres somos modelos a seguir, al menos es lo que Dios pretendió desde el principio de nuestros hijos, bueno, los líderes puedan ser o podamos ser objeto de observación, que de hecho lo somos, ¿sí? De hecho lo somos, pero me parece que a veces se nos asigna
una medida bastante más importante de la que debería. Y yo con esto no estoy haciendo una apología de la desobediencia, una apología del ser irreverente, ¿no? Ni nada que se le parezca. Simplemente lo que quiero dejar establecido desde el comienzo es que nuestra vara a seguir y nuestra razón de existir tiene un nombre propio, que no es Juan, que no es Marcelo, que no es Pedro, que no es Santiago, que no es Washington, es Jesucristo, ¿sí? Con el entendimiento y la comprensión de ese principio eterno, bueno, me siento más que realizado. Ya me siento más que realizado, porque vuelvo a insistir, a veces tengo la triste sensación, y a veces confirmado por los propios hechos empíricos, se le asigna al mortal, al vano mortal, un protagonismo, una injerencia, una importancia, de un relieve, ¿no? Que pareciera que lo que dice el pastor o el apóstol o el profeta de turno es, no sé, más sagrado que Dios mismo. Y bueno, yo entiendo, hay que honrar, hay que obedecer, porque no se puede pertenecer sin obedecer. Y si vos estás convencido, ¿no?, por no decir convertido, de que Dios te ha puesto en ese lugar, si bien siempre tiene que haber un celo, y ese celo implica aún siempre ir a las Escrituras, porque somos mortales y porque podemos errarle perfectamente, siempre tenemos que pasar todo por el tamiz de las Escrituras, y no pensar que porque nosotros seamos los tutores de turno, no seamos pasibles de error, no nos equivoquemos y por tanto no establezcamos paradigmas equivocados, dogmas que no corresponden, o a veces en esa que he notado mucho, ¿no?, una falta de identidad terrible en el liderazgo, en donde pareciera que el líder de turno necesita permanentemente que echen loas sobre su vida, porque tiene y maneja tal nivel de insatisfacción personal, tanta baja estima, que necesita permanentemente establecer vínculos casi que sadomasoquistas sobre la congregación, en donde poco menos que se le eche reverencia, ¿no? Y si esas cosas pasan, huyan, por el amor a Dios. Si esas cosas llegan a pasar, huyan, porque nosotros debemos honrar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Tenemos que obedecer a aquellos a quienes Dios nos ha puesto por líderes. Por eso, si Dios te dio la certeza de que Dios te puso en ese lugar, bueno, honra ese lugar con ejercicios de certeza. Y esos ejercicios de certeza implica evidencias de obediencia, ¿no?, que son propias de nuestra condición y deben de ser inherentes a nuestra condición de hijos del Eterno. Estamos, ¿qué día es hoy? 17 de mayo, fin de semana ideal para hacer migas con el Señor, ¿no?, para tener esos amores con el Padre y escudriñar las Escrituras y escuchar el silbo apacible del Espíritu. Y a eso les convido, a eso, dijera un comunicador, un comunicador muy conocido, ¿no? A eso les conmino, a tener amores con Dios en esta jornada un poco lúgubre, lluviosa, un poco fresca, fría. Debo reconocer que a mí me encanta, me gusta mucho
no que sea lúgubre, pero sí que corre un vientito fresco, frío, me genera mucho placer, francamente. Pero bueno, como eso es una cuestión de piel. Debo reconocer que en esa necesidad y en esa sensibilidad que todos tenemos, y de la cual yo no me jacto, pero debo de reconocer que es el origen de lo que quiero compartirles. Formó parte de mi devocional de estos días, porque cada uno tiene su propia forma. Lo importante es como, perdonen las comparaciones, lo que pasa es que me es inevitable. El día de ayer venimos de un partido de fútbol que llevó adelante nuestro hijo mayor, y bueno, es evidente que él ya tiene establecido una forma que la está perfeccionando, porque por una cuestión de edad él va a ir haciendo perfectible cada vez más su forma. Él va a establecer aún más capacidades, aún más cualidades, va a perfeccionar muchas de las virtudes que él hoy tiene, y a ir corrigiendo esas cosas que tiene que corregir como deportista y como alguien que quiere aspirar a, ¿no? Porque si querés aspirar a y pensás que la formación llega porque abrís la tapa de un refresco y te lo bebés de un solo buche, bueno, estás absolutamente equivocado. No funciona así la perfección. La perfección es el resultado, en esta naturaleza, es el resultado de un compromiso con sí mismo y de un compromiso con su Dios. Y ese compromiso implica, primero, el establecer cuál es la meta a alcanzar, el poner todo de sí, y eso implica el buscar los diseños de Dios y las fortalezas en Dios para poder alcanzar esas metas, y de esa manera ir haciendo, ¿no? Así como la gloria postrera sea mayor que la primera, ¿no? Que el postrer Adán, ¿verdad? En ese todos los días, sea ese postrer Adán sea mayor que el primero. El Marcelo de hoy debe de ser sensiblemente mejor que el Marcelo de ayer. ¿En qué aspectos? Y bueno, en todos. En algunos iremos un poquito más rápido, en otros un poquito más lento, pero en definitiva hay una vara que es común a todos, que es el carácter de Cristo. Nosotros estamos insertos en una cultura, pero hay algo que el liderazgo tiene que entender, hay algo en el que el liderazgo tiene que trabajar, que es en el de no solamente entender, sino pregonar que el reino es una cultura. Y hoy, no hoy, de hace 50, 60 años para acá, estamos viviendo una ola cultural que viene derribando, ¿no? Como si fuera el bowling, ¿no? Bolo tras bolo. Al menos lo está intentando, y en muchos aspectos de una manera tristemente muy efectiva. Principios eternos, estableciendo paradigmas equivocados, está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y estamos hoy viviendo una dispensación en donde lo que hace 20 años atrás lo considerábamos a rajatabla como algo malo, hoy es hasta formalmente bueno. Y cuando digo formalmente bueno, me refiero a que ha sido tal la bofetada, ha sido tan fuerte la ola cultural,
que nos ha golpeado, que hoy hasta desde el punto de vista jurídico se han establecido, se han avalado, se han justificado. Hay una jurisprudencia detrás que termina dándole legalidad a cosas que hace 20 años atrás eran socialmente inaceptables, eran moralmente inaceptables, eran mentalmente inaceptables, ni que hablar espiritualmente inaceptables. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en que el pueblo de Dios pueda entender de que el reino es una cultura. Y a mí me sigue dando vergüenza, me sigue avergonzando viendo cómo hombres y mujeres de Dios que dicen ser, bueno, no soy quien tampoco para juzgarlo a cabalidad, pero no, yo soy un mero observador de la realidad. Y esa condición de observador implica el de escuchar, el de ver, el de observar de una manera sostenida en el tiempo, ¿no? Y a sacar conclusiones. Y a mí me sigue sorprendiendo porque venimos una vez más hace poco tiempo de una jornada electoral, esta vez de carácter departamental, donde una vez más, aún el pueblo cristiano se rasga las vestiduras haciendo un encendido discurso por sus amores políticos, como si nuestra vida dependiera de actores políticos o de personajes humanos. Entiendo lo que sean, entiendo el hecho de que sean humanos, ¿verdad? Porque si no, si no pareciera que les estoy hablando desde la luna. Entiendo que sean humanos, obviamente. Lo que no entiendo es ese énfasis tan encendido que mucha gente hace, tiene y profesa casi como una religión. Esa es una de las, diría yo que de las transgresiones y de las oleadas y de la cultura que desde los 60 para acá, poco más, poco menos, ha venido golpeando de una manera permanente a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Se fue haciendo idiosincrasia, se fue haciendo fortaleza, y hoy terminamos levantando banderas políticas, y hemos hecho de algunas filiaciones políticas, de algunas formalidades políticas, de algunos partidos políticos, los hemos hecho una religión. Hemos hecho de la política una religión, porque hay gente que vota religiosamente. Hay gente que vos no sabés, yo lo he observado. Hay gente que vos le preguntás, che, ¿a quién vas a votar por? En esas conversaciones de gente con la que uno puede llegar a tener una conversación, ¿no? Che, ¿a quién vas a delegarle tu confianza en estas elecciones, ¿no? Mirá, no sé, pero voy a votar a tal partido. ¿Cómo compará? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Vas a votar a una afiliación política? ¿Vas a votar a un partido político sin tener idea quién es la cabeza, la figura? Se supone. Lo que pasa es que, claro, estamos en un mundo tan globalizado que prácticamente todo es lo mismo. Discúlpenme que yo llegue a esa conclusión de la cual no pretendo que la compartan en lo más mínimo, pero la globalización se ha arraigado tanto
y se ha hecho tan global que prácticamente todo termina resultando igual o muy parecido. Entonces me genera una angustia terrible al ver cómo hay gente que vuelve a insistir, tiene casi que un principio, están adoctrinados y tienen un principio dogmático, casi que hacen de su filiación política casi que un credo, y no importa quién le pongas delante. No importa, es más, capaz que ni saben, pero van ahí, van y van, y yo creo que eso es algo preocupante, no porque yo esté ni a favor ni en contra de, sino porque observo como hijo del Eterno y como humilde líder que creo que Dios ha pretendido de mí o pretende de mí, o pretende afectar a los demás. Yo tengo que traer a reflexión el hecho de que estamos siendo víctimas, prisioneros de una cultura que no es la cultura del reino. No nos estamos dando cuenta, nos están llevando puestos y estamos profesando un credo que no es el propio. Estamos profesando, ¿querés decir la religión? Bueno, vamos a decir la religión. Estás profesando una religión equivocada. Y yo creo que eso forma parte de hordas culturales que han golpeado fuertemente nuestras costas, que llegaron, me temo que para quedarse. Y ya ves, tenemos hombres del Eterno, mujeres del Eterno, que les cuesta enormemente asistir a una congregación, pero o tienen un sinfín de dudas a la hora de formar parte, a la hora de tomar decisiones en Dios, pero de repente le decís, che, ¿a quién vas a votar? No sé, pero voy a votar a tal partido político. Mira qué bien. Así que no sabés a quién vas a votar, pero sabés que vas a votar a un partido político. O sea, manejás tal nivel de duda que es hasta difícil de concebir. Sin embargo, o sea, es increíble, porque sin embargo, a la hora de hacer sí lo correcto, a la hora de, para mí, ser parte de un cuerpo y funcionar desde esa plataforma, ¿no? Implica, sepan disculpar, pero estoy escuchando, yo entiendo que mañana supuestamente es el Día de la Madre, pero no entiendo por qué hoy están a los petardos, están como locos con los petardos. Me estoy olvidando de alguna fecha importante. No sé, saludo al que esté cumpliendo años, saludo, no sé quién es, pero no sé, en fin. Perdón, pero me sacó un poquito, me sacaron los petardos, y nos manejamos con un enorme nivel de indecisión a la hora de ejercer nuestro deber cívico, un nivel gigantesco de indecisión, y lo hacemos casi que orgullosamente. Pero pareciera que a la hora de hacer las cosas de manera correcta y de involucrarnos de la manera correcta en las cosas que verdaderamente son importantes, cualquier más mínimo detalle, el más mínimo atisbo de indecisión, ya nos es de una excusa maravillosa para no hacer lo que tenemos que hacer. Así que para algunas cosas, no importa el nivel de ignorancia, no importa absolutamente nada, lo hacemos de una manera religiosa,
pero a la hora de hacer lo correcto, las excusas nos vienen como anillo al dedo para seguir viviendo conforme a nuestras vanas concupiscencias. Ese es el mundo que nos toca vivir, esa es la cultura a la que nos estamos enfrentando. Por eso, por el amor a Dios, amados del Eterno, comencemos a golpear, a ser como ese martillo que rompe la roca y decirle a aquellos a quienes Dios nos ha puesto enfrente: muchachos, la vida es una cuestión de reino. La vida es una cuestión de reino, y el reino se manifiesta a partir de la cultura. ¿Y saben cuál es el reino que va a ganar? Es aquella cuya cultura pueda imperar de manera sostenida en el tiempo. Y usted me dirá: bueno, pero usted y yo sabemos que el reino de los cielos es aquel gobierno que de manera definitiva, total, absoluta, porque es la naturaleza de Dios, una naturaleza absoluta, Él es el Eterno. Es claro y es contundente, no hay dos opiniones, y en eso estoy de acuerdo. En lo que sí no estoy muy de acuerdo es en el de tener que vivir y soportar el ser parte de una cultura, porque nosotros como sociedad le hemos dado legalidad espiritual para que esa cultura nos avasalle 5, 10, 15, 20 o 50 años. Entonces yo me resisto, y te invito a que te resistas a la idea de que una cultura que no es la tuya, y me refiero de reino, sea la que te gobierne. Yo me resisto, y te pido por Dios que te resistas a la idea de darle legalidad a principios espirituales para que puedan regentear todos los estratos de la sociedad y de esa manera hacerte la vida a cuadritos todos los santos días. No me dirás: bueno, pero tengo al Señor en mi corazón. Sí, bueno, te felicito. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿y los demás que revienten? ¿Cómo funciona tu reino? ¿No se supone que tenemos que ser personas que no solamente que vivan, ¿no?, sino que afecten? Porque a mí el Señor me ha enseñado que la vida es una dinámica. El reino implica una dinámica. De gracia recibí, de gracia doy. Esa es la dinámica de vida del reino. Pero hay gente que le encanta de gracia recibir, y hay gente que ni de gracia ni de nada le gusta dar. Y ese dar no tiene nada que ver con lo financiero, tiene que ver con el de hacer lo correcto, con el de ejercer su condición de ciudadano y establecer las legalidades necesarias y suficientes para que el reino de los cielos sea el que impacte tu barrio, sea el que impacte tu casa, sea el que impacte tu cuadra, sea el que impacte tu comunidad, sea el que impacte definitivamente. Es el reino de los cielos. Pero hasta que no entendamos que el reino de los cielos es una cultura, o implica una cultura, y que esa cultura hay que establecerla, no viene sola. Lo siento si estoy matando la ilusión de alguien, pero me da la sensación de que hay mucho cristiano que todavía le está dejando pastito y agua a los camellos. Muchachos, ya está. Basta, por el amor de Dios. Dejemos un poco los lácteos y pasemos a algún bife chorizo, pasemos a algo un poquito más hasta más ricos, yo qué sé. Bueno, como habrán notado y como sabrán, mis introducciones son de carácter divina. ¿Por qué digo divina? No por mí, sino porque tienen la naturaleza de Dios, y Dios es eterno. Y mis introducciones son de naturaleza divina porque son, por transitiva, eternas. Porque todo esto tiene mucho que ver con
cómo uno en su vida personal, ¿verdad?, manifiesta su relación con el Eterno. Sepan disculpar. Manifiesta su relación con el Eterno y va teniendo amores con Él, y el Señor va mostrándote algunos vellones, hay un cuento en donde unos niños van dejando, para no perderse, unas miguitas de pan o unos pedacitos de galleta. No quiero comparar a Dios con un vano cuento, pero me parece que como ejemplo viene como anillo al dedo, porque yo, al menos a mí me pasa que en esos devocionales Dios va poniendo como pedacitos de galleta, como pedacitos de pan, que a lo largo de la semana van resultando en un alimento sólido. Y yo me quedé pensando estos días, y he venido estudiando, y he venido leyendo, y me he venido preparando, no solamente para mí, porque vuelvo a insistir, el ser parte del reino de los cielos, que implica el vivir una cultura que es la cultura del reino, implica el asumir y el vivir bajo una dinámica. Y esa dinámica yo le llamo la dinámica del reino. ¿Cuál es la dinámica del reino? Bueno, la de gracia recibí y de gracia voy a dar. Porque no concibo la vida de otra manera, porque la cultura que a mí me ha sido enseñada es una cultura de reino, y esa cultura de reino tiene, en esta suerte de sinergia divina, de dinámica cultural, principios de esta naturaleza. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en que el pueblo de Dios tiene que someterse no a la cultura imperante, sino a la cultura eterna, a la cultura del reino. El Padre, a causa y consecuencia de el error, el pecado, el escarnio, el haberle dado la espalda, envió a su hijo unigénito, y estableció un diseño que implicó mucho dolor, implicó muchas lágrimas, implicó un enorme compromiso, un compromiso de vida, por no decir un compromiso de muerte. Porque para que la vida nos pudiera volver a ser otorgada de carácter eterna, tenía que haber un sacrificio, un cordero inmolado que derramara su sangre, que pudiera traer remisión, y a partir de esa remisión, restitución, porque Cristo vino a restituir todas las cosas, no solamente nuestra salvación, que es lo que más nos importa, sino que Él vino a restablecer todo lo que fue trastocado. Bueno, Él vino a restituirlo todo, y nosotros somos parte de ese todo. Una comisión, vuelvo a insistir, que fue un ejercicio de vida, por no decir de muerte. Y parece penoso que, habiéndonos dejado nuestro Señor ese mensaje, ese modelo, como habiéndonos puesto delante tamaño modelo, nosotros estemos a veces perdiendo el tiempo de una manera mayúscula, perdiendo el tiempo en vanidades, en pasiones desmedidas, pasiones de hombres. De hecho, pasiones tenemos todos.
El tema es cuando esas pasiones se terminan metiendo tan adentro que terminan distorsionando el diseño original. Y cuando uno toma conciencia de que Cristo vino para restablecer el diseño original, uno tendría que tener en su fuero más íntimo, deberíamos tener en nuestro fuero más íntimo, al menos la vergüenza, ¿no?, de reconocer de qué tan lejos podemos llegar a estar de ese modelo a seguir, y de que es un rasgo de enorme ingratitud el que el Señor nos haya dado por modelo a nuestro Señor, no solamente modelo, Señor, Salvador, Mesías, llamado Yehoshua, que dio su vida por amor para que nosotros nos pongamos con vanidades, perdamos el tiempo, erremos el camino, pero peor aún, seamos un gran aporte para errar el camino de los demás. Por eso la responsabilidad de conducción cada vez va a ser más importante, por una sencilla razón, y es que no quiero caer en una vana repetición, pero aquello de que hay señales que se están cumpliendo, hay señales que ya se han cumplido, hay formalidades que ya se han formalizado, es una realidad. Yo no soy un escatólogo, pero como ser profético, recuerdo, la Escritura no dice, no deja establecida que tengamos que hacerlo ni todos los meses ni todos los días. Pero cuando celebramos la cena del Señor, cuando partimos el pan y bebemos del fruto de la vid, no solamente estamos haciendo una memoria de, como dice la propia Escritura y como dice el propio apóstol Pablo, haced esto en memoria de mí. Le estaba parafraseando a Jesucristo. Él estaba diciendo lo que dijo Yehoshua. Haced esto siempre en memoria de mí. No es solo un ejercicio de memoria, porque pareciera que la memoria está ligada a una estación de la vida que es el pasado, pero nos olvidamos que nosotros vivimos un presente continuo que va resultando en otra estación llamada futuro. Entonces creo que la Iglesia de Jesucristo necesita no solamente aferrarse a ese ejercicio de memoria y de hacer esa memoria de todo lo que acabamos de compartir, de lo que Yehoshua hizo por amor, por pasión, una pasión que yo creo que buena parte de la Iglesia la ha perdido y la ha cambiado por religiosidad, la ha cambiado por estructuras. Hemos cambiado pasión por religiosidad, y eso, ¿sabes qué?, también es consecuencia de una cultura que nos viene bombardeando hace más de 50 años, que no nos hemos dado cuenta, que se nos ha metido en la Iglesia y que hoy hemos dejado de hablar de pasión para hablar de religión. Pero te decía que yo, lejos de ser un escatólogo, pero sí como ser profético, porque el espíritu de Yehoshua es el espíritu de la profecía.
Cada vez, dicen las propias Escrituras, que cada vez que nosotros celebramos, compartimos y hacemos esa memoria también estamos profetizando de lo que ha de venir, de quién ha de venir y de por qué va a volver. Entonces cada vez que nosotros compartimos de la cena del Señor, no solamente hacemos memoria de Él. A mí me encantaría saber cuántos de nosotros, cuando nos llevamos el pan en la boca y el fruto de la vida a la boca, hacemos memoria de Él. ¿Cuántos verdaderamente lo hacemos? ¿Y cuántos, a la hora de esa celebración, magna celebración, estamos tomando conciencia de que es un acto profético, porque estamos profetizando que nuestro Mesías va a volver por su amada? Una amada a la cual Él está preparando. El problema es que su amada no se dio cuenta todavía, o buena parte de su amada no se dio cuenta todavía. No se dio cuenta que el Señor nos ha puesto. Yo les animo, yo sé que es un poquito larga, pero les animo a poder ver el video anterior que compartimos, que se llamaba algo así como De José a Esther, un camino profético o algo parecido. De José a Esther sé que comenzaba así el título. Porque así como Esther entró en un tiempo de preparación, de legalidad, de regularización, de restitución, bueno, hoy la iglesia está proféticamente en esa etapa. Bueno, desde Cristo, a partir de Cristo, hace ya más de 2000 años, nosotros estamos siendo procesados con óleos de mirra, con perfumes y con cosméticos, porque Dios nos está, al menos es lo que pretende, preparando para una boda. El tema es si realmente nos estamos preparando para una boda. El tema es si los líderes estamos realmente preparando a nuestros hermanos para una boda. O les estamos simplemente inculcando que Dios provee, Dios te sana, Dios te liberta, Dios provee, Dios restaura tu matrimonio, Dios restaura tu salud física, mental, espiritual. Sí. Todas esas son maravillosas añadiduras, pero no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es entronar al Rey. Y sí, solo sí, después de entronar al Rey, comenzar a manifestar su cultura. Y que el mundo conozca la cultura del reino. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se ha emperrado, y perdónenme la expresión un poco chabacana, pero se ha empecinado, se ha puesto por santo objetivo el de manifestar el reino, así como arriba, también abajo. Así como afuera, también dentro. Porque en definitiva, yo tengo que entronar a Yehoshua en mi vida para desde dentro de mi vida o a partir de mi vida yo dar a conocer, manifestar. Es ese perfume, es ese óleo, es ese incienso, es ese perfume que es único. Es absolutamente único. Este es el principio de, bueno, ya veo que varias charlas, porque les decía que como resultado de esos amores, de esas migas que uno va haciendo con su amado, en ese lecho nupcial,
el Señor nos fue dando algunos elementos sobre los cuales construir, o a partir de dónde construir, o en dirección de dónde construir. Y tiene que ver con un tiempo de restitución, de restauración, de remisión, pero no de diseños humanos, de diseños divinos. Porque lo que el Señor me enseñó o me trajo memoria tiene que ver con un hombre que supo ser único. Un hombre escogido por Dios, como vos, como yo, una mujer, bueno, en este caso fue un hombre, pero perfectamente puede ser una mujer. Dejémonos de esas tonterías en las que se embarca el mundo, por Dios, por Dios. Un hombre que, como la propia Escritura dice, que Dios llama lo vil y lo menospreciado. Dios escoge al resultado de una concupiscencia, al resultado. Él es el hijo de una relación fuera de el marco legal. Él es un hijo ilegítimo. O sea, todo estaba mal para él. Pero sin embargo Dios lo fue preparando, como Esther. Tal vez con otros óleos, con otras fragancias, con otras pinturas, porque Dios te da lo que Él te quiere dar y te perfuma como Él quiere que te perfumes, y te da lo necesario para embellecerte de la manera que Él te considera bello. Porque hay congregaciones que han encontrado en Dios el perfume, su perfume. Yo no soy un perfumista ni nadie se le parezca. Lo que sí tengo claro es que un mismo perfume, dependiendo de tu piel, tu cutis, de si tenés piel seca, piel grasa, etcétera, 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 va a tener una respuesta de mayor o menor duración, de mayor o menor impacto, de mayor o menor efecto. Entonces, eso para mí es un ejemplo maravilloso, porque eso significa de que, primero, no todos somos iguales, lo cual en nada estoy descubriendo la pólvora, pero lo segundo es que hay un perfume para cada uno. El tema es descubrirlo, es meterse con Dios, y así como esa Esther se metía en esos baños de horas, en esos óleos, en esos aceites, en esas preparaciones, donde esa mujer salía, me imagino yo, de una tina, de una ducha, y era un olor, era una fragancia, más allá de su belleza natural. Su perfume le daba una identidad única, porque el rey la olía mucho antes de que ella llegara. Yo me imagino al rey estar en su alcoba, y me imagino a la reina, tipo de la novia, preparada allí a las puertas de la alcoba del rey, sin entrar, pero ya el perfume había traspasado las puertas, porque el perfume que Dios te dio es una fragancia que va más allá de la materia. Por eso hoy se está hablando tanto de física cuántica. No me voy a meter en esto ni por casualidad. Ni por casualidad. Pero el perfume que Dios te dio, o al menos quiere darnos, es un perfume que trasciende la materia. Yo me imagino a Esther siendo todavía una de sus concubinas,
¿no? Después de haber experimentado el rey el perfume de esa mujer, ya no necesitaba saber cuándo estaba cerca. O mejor dicho, no necesitaba saber dónde estaba, sabía que estaba cerca, no porque él tuviera un sexto sentido, sino porque tenía uno que era el del olfato, y conocía el perfume de su amada. Yo te pregunto, ¿Dios conoce tu perfume? ¿Dios conoce tu perfume? ¿Tenés perfume propio? ¿Cuál es el perfume que Dios te dio? ¿Te dejaste preparar por Dios para que tu vida destilara esa fragancia que es única, que te hace único, inigualable, que no hay dos como vos? Dios conoce tu perfume, porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Dios nos está preparando. No tenemos un Dios sádico, tenemos un Dios que nos está perfumando, porque nos está preparando para la ocasión. Pero hay muchos que no lo saben, porque han cambiado pasión por religión. Y están afanados por ir al culto del viernes, del sábado, del domingo, pero no están preparados para tener amores con el Eterno ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, por más que vayan mañana, tarde y noche a la congregación. Porque no pasa religiosamente por ir. Porque si nos ponemos muy puntillosos, en las primeras revelaciones de Jesús, en los primeros pasos, lo que las Escrituras nos revelan es que Él se pierde en el templo, lo cual parece inconcebible, pero que es tristemente real. Dios está queriendo de nosotros un perfume único. Por eso vos ves que hay denominaciones que uno dice, es tremenda la presencia de Dios que hay en este lugar, lo que es la adoración en este lugar. Es hermoso lo que se siente en este lugar. Tal vez la prédica no sea la más linda, bueno, a ver, para gusto los colores, ¿no? Pero vos entras en ese lugar y sentís una presencia, la piel se te pone, ¿no? como decimos coloquialmente, ¿no? De gallina. Y no es que ayunen 85 horas al día, no es que hagan vigilia 380 días al año, como si lo estuviera, ¿verdad? No, ¿sabes qué no? Lo que sí entendieron era qué era lo que tenían que hacer, cómo preparar su tina, qué poner. Para eso hay que escuchar a Dios, hay que ser obediente, hay que ser sensible, no hay que ser cómodo, porque, pero tengo que ir a buscar óleos de mirra, Señor, pero escúchame, no hay acá, tengo que ir hasta, no sé, tengo que ir hasta Rivera a buscarlo, Señor. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Hay que hacer el esfuerzo. Porque no se trata de mi perfume, se trata de tu perfume. Y allí vamos. Y lo mezclamos con el resto. Y se mete 1 hora de mañana, 1 hora de tarde, 1 semana, 2, 3, hasta que vive una vida de esa manera. Y cuando alguien vive una vida de esa manera, una vida que es o que termina resultando prácticamente una consonancia con Dios, una melodía permanente, el resultado inequívoco es un perfume único. Por eso vuelvo a insistir, hay congregaciones
que va más allá de lo que yo piense o no piense, de lo que yo opine o no opine. Hay congregaciones que han encontrado el secreto de Dios, que han encontrado el perfume de Dios para ellos y funcionan de una manera gloriosa, no porque tengan una virtud, qué enseñanza, pero tienen su propio perfume, y donde hay un perfume que ha sido diseñado por Dios para tu vida, definitivamente ese perfume comienza a impactar, porque es la evidencia y el testimonio de que hay una cultura que comenzó a afectar hacia afuera. ¿Hay congregaciones mejores que otras? Bueno, no sé, eso que lo diga Dios. Yo tengo una opinión al respecto, pero no importa. Lo importante es que puedas encontrar tu propio perfume. ¿Y por qué todo esto del perfume? ¿Y por qué todo esto de Esther? Y que comenzó con José y ese lineamiento muy humilde de que puedas ir a esa larga enseñanza que se llama de José Esther, porque decíamos que era un tiempo de restitución, de remisión, pero no de diseños que a mí me parecen, sino de diseños personales, de gente que encontró su propio perfume, de gente que se equivocó, pero no se quedó llorando, no se quedó juntando lágrimas, sino que siguió insistiendo, porque entendió que el amor es el que el amor es. Y ese es un presente sostenido en el tiempo. Y ese presente sostenido en el tiempo implica a una persona que no se quedó llorando por sus errores pasados, sino que lloró, lo lamentó, pidió perdón, preguntó cuál era la manera correcta y lo hizo y lo sostuvo en el tiempo. Gente que tuvo errores graves. Este hombre del cual yo te estoy hablando tuvo errores importantes. Tampoco le voy a achacar el 100% de la consecuencia. Pero la forma de este hombre, una forma que todavía no había sido perfeccionada, porque le faltaban algunos elementos para poder alcanzar el perfume eterno en su vida, es experimentar, pero también el demostrar que quería, implicó la muerte de un hombre. Y es literal. Él, en su pensamiento de creer que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo incorrecto, y eso permitió que un hombre muriera. Tampoco fue responsabilidad 100% de este varón, ¿no? Sino que obviamente hay una responsabilidad individual. Siempre hay una responsabilidad individual. O una medida de. Porque si este hombre hubiera estado donde se le dijo que debía de estar, nunca hubiera pasado lo que después pasó. ¿De quién te estoy hablando? Te estoy hablando ni más ni menos que del dulce cantor de Israel. Un hombre que encontró su propio perfume, que tuvo sus amores, que tuvo sus experiencias, que tuvo sus aciertos, que tuvo sus errores, pero que se levantó y amó a Dios por sobre todas las cosas. Y era tan la pasión, no la religión, la pasión que tenía por su Señor, por su Abba, por su Hashem. Era tal la pasión que tenía, por eso insisto,
a no confundir pasión con religión. Hay que matar la religión y hay que volver a enamorarse y hacer y vivir esa pasión todos los días. Es difícil ser apasionado, porque la pasión te sensibiliza demasiado, y si vos no estás preparado, no tenés un carácter acorde, la propia pasión te puede llegar a destruir, porque te hace demasiado vulnerable, te hace sensible, y el ser sensible, si no estás preparado, te hace vulnerable. Por eso el ser sensible no es para cualquiera, pero es el objetivo a alcanzar. Y este hombre tenía una pasión que a las pruebas me remito. Y el Señor me dijo de que Él iba a restituir un diseño relacionado con este varón, este dulce cantor de Israel. Y lo hizo a través del libro de Amós. Seguramente la próxima hablemos de Amós, porque la verdad me puse a leerlo, a repasarlo, y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pero quiero dejarte con esto. Ya vamos 1 hora, casi 10. Quiero dejarte con una lectura, ¿sí? Para retomar de allí la próxima vez que nos encontremos. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 en adelante. En esta Biblia de las Américas que yo tengo tiene un subtítulo que se llama Restauración del pueblo de Dios. En aquel día, Amós 9:11, en aquel día, ¿qué día? Bueno, veremos. En aquel día levantaré. ¿Cómo levantaré? ¿Qué será, que está caído entonces? Disculpen las preguntas un poco tontas, ¿no? Pero qué ricas que son a veces las preguntas tontas, ¿no? Qué importante que son las preguntas tontas a veces. Al menos para mí. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Amada Iglesia del Eterno, que la cultura del reino repose sobre vos. Que Yahushua haga morada en tu corazón, que sea la consecuencia de esa relación, que no puede ser otra. Si es genuina, no puede ser otra que una relación apasionada, la que te lleve a sensibilizarte para de esa manera poder escuchar, discernir cuáles son los ingredientes necesarios que van a hacer que tu vida pase por un proceso de legalización, de regularización, de realeza, de restitución, de perfume propio. Que Dios te encuentre en medio de ese proceso de embellecimiento. Que Dios te encuentre en ese proceso de fortalecimiento. En ese proceso donde descubriste en Dios cuál es tu perfume y estás determinado a dar, de impactar y de manifestar, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera,
esa fragancia que Dios te dio. Una fragancia que cuando uno hila de manera sensiblemente fina se da cuenta que no es ni más ni menos que la manifestación del reino. El reino de Dios es una cultura. Recuperemos nuestra cultura. Recuperemos nuestra cultura, la cultura del reino de los cielos. Una cultura que vino hace más de 2000 años, pero que el enemigo, las sordas, las embestidas bagualas, dijera un connotado político de nuestra nación, ya no vivo él. Han hecho ruinas. La cultura del reino está caída, está en ruinas. Y yo creo que Dios nos está dando la maravillosa oportunidad de volver a reedificar como en el tiempo pasado. Bendigo tu vida, bendigo tu entrada, bendigo tu salida. Bendigo la obra de tus manos, bendigo la gracia que Dios te dio, la virtud que Dios ha puesto en vos. Bendigo tu salud física, mental, espiritual, tu sexualidad, tus finanzas. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu familia, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos. Te bendigo, varón, te bendigo, mujer. Nos encontramos en breve para descubrir juntos cómo poder alcanzar nuestro perfume propio, que ni siquiera es nuestro, es de Él, por Él, para Él, y de esa manera poder volver a restaurar un diseño que hoy está caído en ruinas, que es el tabernáculo de David. Shalom, el Eterno te bendiga.